Llegan nuevos datos en relación a la investigación del asesino serial de Ramallo, el momento de la detención y nuevas informaciones que llegan en torno a cada uno de los crímenes. ¿Cuántas víctimas en total serían, Lili? 3 víctimas, supuestamente para la Fiscalía de la doctora María Belén Baños, Fiscalía de San Nicolás, que sospecha de 3 muertes concretamente. Primero, la del 2019, que es Germán, el hermano de este hombre que ves en pantalla, de Cristian Damián Grotini. Él sospechan que tuvo que ver con la muerte de su hermano, un hombre joven, un hombre deportista, un hombre volcado al ciclismo, que no tenía ninguna enfermedad y sin embargo muere imprevistamente. Esto es julio del 2019. Julio del 2021, es decir, 2 años después, la que muere es su hija adoptiva, que después vamos a hablar un poquito de ese tema de la adopción si querés. Hija adoptiva de 10 años. ¿Y en qué circunstancias muere? La nena tenía una discapacidad y según él se descompone en la casa y la lleva al hospital y de ahí después fallece. En realidad después la lleva a una clínica privada también, pero dice que fallece porque tenía esta discapacidad que realmente, dicen los médicos, no era tampoco para morirse. Les sorprendió a todos la muerte de Germán y la muerte de esta nena, de esta chiquita adoptiva. O sea, julio 2019, julio 2021. Exacto. Y ahora, hace una semana, nada más, unos días, 10 días ya se van a cumplir, de la muerte de la mamá de Nini. Pero acá es hasta donde se puede comprobar o se vienen las pruebas para sospechar de que este hombre, de Pablo Damián, tuvo algo que ver con la muerte. Y ahí se sospechan las otras anteriores, que también llama la atención. Es una familia asignada por la tragedia. Ahora, ¿qué pasa con Nini? Nini muere en el hospital cuando le descubren que le agarró un paro cardíaco, pensaron que era una muerte que también, te digo, le llamó la atención. Le estaban a punto de dar el alta ese mismo día o a la mañana siguiente. Y sin embargo aparece el suero de la vía intravenosa por la que le daban los remedios y en ese momento le estaban dando suero pinchada, pero 2 veces. Llamó mucho la atención. Y lo que ven los enfermeros, que ya declararon, es que estaba cruzado, como si un punzón hubiera atravesado de punta a punta esa manguerita con la que a uno le ponen el suero, que la verdad es imposible que pase una cosa. Pero hay una herida en una de las manos del agresor. ¿Y qué llama la atención de los enfermeros? Dicen, primero, hay una manguerita cruzada de punta a punta. Primera vez. La segunda, también pinchada. Algo raro. ¿Y qué le ven? ¿Qué le ven a Damián Pablo? En la revisión que le hacen. Claro, primero que tiene el dedo lastimado. Da cuenta y para la justicia tomó entonces él esa manguera, puso el dedo para sostenerla, puso el punzón y atravesó todo y se lastimó el dedo. Están analizando esa porque es una de las hipótesis. La otra situación es que él estaba mojado. Como mojado por ese líquido que había salido del suero. Claro. Y tercer elemento, medicamentos que se habían encontrado en el tacho de basura que no eran medicamentos del lote que pertenecen al hospital y que tienen que ver con ansiolíticos y sedantes. Bien, Víctor, ¿en qué punto estamos de la investigación? ¿Cómo se toma una causa como esta? Bueno, vamos por parte. Es tal cual como lo decía Lili, pero ¿cuál es el eje acá? Cuando vos escuchás al doctor Ingrata, que es el abogado del imputado, de Crotini, dice, son indicios. Crotini se presentó una indagatoria, declaró, no respondió preguntas, él hizo su descargo y no respondió preguntas. Vos en una indagatoria podés responder preguntas o no. En este caso no respondió preguntas. Hay elementos, indicios, como dice él, que podrían decir que él cometió el homicidio calificado de la madre, de María Teresa, de Mimi. Ahora bien, hay algo que tenemos que analizar acá, que son 2 cosas, que ya lo van a hacer. Primero, el cuerpo del hermano fue cremado. El cuerpo de la hija aparentemente no, y van a pedir una autopsia sobre el cuerpo. Difícil a esta altura poder encontrar algo. O sea, difícil que se pueda constatar el vínculo entre el agresor y la muerte del hermano. Exacto. Pero ¿sabes qué se puede constatar? Cuando vos hablas de un crimen serial, primero estás hablando de un desvío psicológico-psiquiátrico. Básicamente, de un psicópata. El psicópata lo que no tiene es culpa y lo que tiene es método. Y acá el método fue el mismo. El hermano, la hija y la madre, en ambos casos, en los 3 casos te refieren que estaban estables, que tenían molestias, que tenían angustia, que andaban más o menos, que le estaban por dar el alta
y que le estaban poniendo suero para estabilizarlo. En consecuencia, el modus operandi es el mismo. Sí. El hermano era una persona de 32 años, deportista, estaba bien, y cuestiones que estaban, ya te damos el alta y 20 minutos después se muere. Entonces, evidentemente ahí es donde está la rutina y el método, y ahí es donde vamos a centrarnos. Yo creo que acá el derecho es hecho y prueba, y acá no va a ser fácil la prueba. Los hechos los tenemos, pero no va a ser fácil el vínculo, el nexo causal. Esto va a dar mucho que hablar, más allá del perfil psicológico, que vos podés decir, bueno, pero si es un psicópata, es inimputable. No, el psicópata sabe perfectamente lo que hace. Tiene absolutamente claro lo que hace. Lo que pasa es que no tiene culpa. No siente culpa. No siente culpa. A él le parece que está bien, algunos dicen que es un llamado de Dios, otros dicen el móvil que fuera, económico, sexual, no sé, el que se le ocurra. Pero no tiene culpa. Lo que hace a él le parece que está bien. Y aparte, la sociedad lo ve como una buena persona. De hecho, en Ramallo, que es un lugar chiquito donde tenemos una ventaja, la UFI descentralizada de Ramallo está ahí, está en el lugar. Y la fiscal, la doctora Baños, conoce la gente del lugar y conoce cómo se mueven. Sí. Entonces eso es una gran ventaja para la investigación. Entonces, las enfermeras que hablaban con lo que decíamos recién, que lo llamó porque el suero estaba perdiendo, estaba pinchado. La enfermera es la que dice que tenía la ropa mojada. Después también hay la tablet, el celular. O sea, hay elementos. Ahora la pregunta es esta. En términos judiciales, ¿sería de resolución sencilla, entre comillas, la muerte de la madre? Lo primero que tenemos que ver son dos cosas. Primero, en este caso el juzgado de garantías 1 tiene 15 días más otros 15, desde el martes que fue la indagatoria, o sea, la más 1 hora y media que estuvo indagando, termina, a partir de ese momento tiene 15 días más otros 15 días para resolver la situación procesal del imputado. En este caso, se lo va a tomar, ¿eh? La fiscal ya anunció ayer, charla aquí en A24 con ¿Y nosotros, por qué se los va a tomar? Se los va a tomar para juntar toda la prueba y esperar los estudios químicos. Los estudios toxicológicos, análisis y autopsias y demás, que lo van a hacer todo en La Plata. Entonces, cuando La Plata le remita eso, ahí va a tener elementos objetivos para imputar. Ahora bien, que nosotros sepamos que había Dionazepam o la droga que fuera y que se hayan encontrado todos estos elementos. Son, como bien dijo el abogado, estos son indicios, no es resultado directo. Por eso, a ver, yo siempre digo, para indagar vos tenés que tener sospecha suficiente y la hay. Para procesar tenés que tener semiplena prueba, seguramente la haya. Para condenarlo tenés que tener certeza. Bien. Y ahí es donde empieza a jugar distinto. Ahora, motivos para que esté detenido hay suficientes. Más que suficientes. Primero, no, él lo que seguramente van a decir es que nunca evadió la acción de la justicia, que no se profugó, que cuando lo fueron a detener no hubo ninguna resistencia. Seguramente van a decir todo eso. Ahora bien, una persona que repite la conducta, que se repite una conducta en 3 casos, en 3 homicidios. Que se habría repetido la conducta. Y que encima oculta prueba, porque en definitiva lo que está haciendo es llevarla al hospital para que digan se mueve en un hospital, le hacen un certificado de defunción, porque la causa se titula averiguación de muerte. Así empieza. Después lo incriminan a él del homicidio, pero es averiguación de muerte. Bien. Entonces, ¿y por qué? Encima una persona que trabaja en una funeraria. Acordate, bueno, hay casos que entonces tiene contacto como para poder acelerar los trámites. Y él tenía desesperación porque la internan sola, como estuvo sola el hermano, como estuvo sola la hija. Bien. Y desesperación también por hacer rápido el trámite de cremación. De hecho, lo pide estando detenido. ¿Lili? Claro. No, lo que les quería decir, que él trabajaba antes en una estación de servicio y lo terminan echando. Por eso entra en la funeraria. Digo, no es que siempre se dedicó a eso, pero sí, acá cómo murió el hermano, lamentablemente ya va a pasar para la historia, porque va a quedar solamente el detalle, si se quiere, y la sospecha de que murió abruptamente. Pero lo que acá se está viendo es si a la chiquita pueden exhumar ese cuerpo, que supuestamente ayer la fiscal iba al cementerio para ver si estaba en el nicho con el papá, que murió también trágicamente. Papá de él, no papá de la nena. Hay un papá biológico y una mamá biológica, que por eso te digo que el tema de adopción es otra cosa para verlo ahí, porque la chiquita era hija de él y de Niní. Es decir, la abuela era madre y quien era padre era el hijo de, por supuesto, el hijo de la señora, pero era medio extraño. Entonces, lo que se puede comprobar acá es si la nena murió
y antes le dieron alguna sustancia y esto salta en la exhumación del cuerpo, entonces ahí sí hay elementos ya casi confirmados para la fiscal, sumado al tema del Gmail y la búsqueda que él hacía y que hizo antes de la muerte de su hermano y antes de la muerte de su Búsqueda mamá. que hacía para saber cómo matar Para ver de cómo se determinada podía forma. provocar un paro cardíaco, una muerte lenta y qué pasaba si entraba aire en una vía con un suero. Toda esa era búsqueda. En el Gmail figura eso, chicos. Dos cosas importantes. Primero, lo que decías, Lili, de que era la abuela era la madre, Claro. es la maternidad afectiva o la relación parental que ahora el código lo permite. Cuando vos tenés ese vínculo Sí, no pero de el código sangre. lo permite ahora, Claro, Víctor, y esto estamos de hablando 10 de hace 10 años. Pero bueno, hay que ver. Pero igualmente funcionaba, funcionalmente Sí, eran padre sí, y madre, pero, que como decís pero era abuela. todos sabemos lo difícil que es para una persona sola, aún, por ejemplo, Yo te- mujer. yo te La estoy mujer diciendo desde el sola, punto de la vista- dificultad que tiene para adoptar. Obviamente, Un hombre a ver, solo va a adoptar y encima claramente- con la abuela. O sea, Claramente, la verdad, adoptar en este país otra investigación, para es la un fiscal. desastre y tendría que Claro. reformarse esa norma, tendría que Exacto. reformarse un montón de normas. Sí, sí, esa sería una. entre ellas. Pero hoy por hoy es posible, sí es posible. Pero por otro lado, yo creo que el punto máximo de apoyo es sobre el modus operandi. Porque el hermano, la madre y la nena se repite el modus operandi. Bien. El tema es cómo vincularlo a él con ese modus operandi. Ahí está el kit de la cuestión y donde yo creo que la fiscal, que está trabajando muy bien, porque no es una fiscal que se quede en el escritorio, la doctora, como vos dijiste, fue al cementerio, fue al hospital, ella tomó la asignatura, o sea, se reunió mueve. con un farmacéutico para ver qué Exacto. remedios compraba. Se mueve, investiga.